no debieron entrar en la mente de un niño humano. El imperio de Nakar no conocía la derrota. Durante eones, habían silenciado galaxias enteras con la fría precisión de un algoritmo. No necesitaban odio para conquistar, solo datos. Pero al llegar a la Tierra, cometieron un error que no figuraba en sus manuales. No subestimaron nuestras armas. Subestimaron nuestras pesadillas. Esta es la historia de una invasión que parecía decidida antes de empezar. Una flota perfecta, un planeta paralizado y una especie humana que, sin saberlo, estaba a punto de mostrarle al cosmos algo que llevaba escondido desde la infancia. En este capítulo comienza la caída. No de la Tierra, del Imperio. Porque esta vez, su mayor error no será atacar, será mirar demasiado profundo. Capítulo 1. La conquista segura. El Imperio de Nakar no declaraba guerras. Las terminaba antes de que empezaran. Durante siglos, sus flotas habían avanzado de sistema en sistema con una precisión casi perfecta. Donde otras civilizaciones encontraban campañas largas y costosas, el imperio veía patrones, debilidades y tiempos de respuesta. No dependía de la furia, dependía del control. Por eso, cuando la flota imperial llegó a la Tierra, sus mandos no sintieron emoción. No había entusiasmo, ni odio, ni verdadera tensión. Para ellos, aquella campaña ya estaba resuelta. Los primeros observadores humanos apenas alcanzaron a comprender que algo extraño había aparecido en el sistema solar. Las firmas energéticas no coincidían con nada conocido. No parecían naves humanas, ni satélites, ni fenómenos naturales. Eran otra cosa, y avanzaban con una intención imposible de confundir. Los gobiernos de la Tierra tardaron demasiado en reaccionar. Algunos intentaron confirmar la amenaza. Otros buscaron contacto diplomático. Otros quedaron paralizados por la escala del peligro. No sirvió de nada. Las naves del Imperio tomaron posición alrededor del planeta con una coordinación impecable. Desde abajo, algunos astrónomos pensaron por un momento que el cielo se había llenado de nuevas estrellas. Pero las estrellas no cambian de sitio cuando uno las mira. 12 segundos después del despliegue, varios satélites militares quedaron ciegos. A los 19 segundos, los enlaces cifrados entre continentes empezaron a fallar. A los 27, los sistemas automáticos de respuesta dejaron de sincronizarse. A los 33, la navegación global comenzó a mostrar errores imposibles. A los 41, el pánico ya estaba entrando en los centros de mando humanos. A los 50, la campaña estaba decidida. En la nave insignia, la vigilancia de Thor, el comandante Vorental observaba la proyección de la Tierra como si mirara un plano técnico. Continentes, ciudades, redes de defensa y fuentes de energía flotaban ante él convertidos en datos. Casi todos los indicadores ya estaban apagándose. Neutralizado, intervenido, silenciado. Informe de capacidad defensiva residual. ¿Ordenó? La consola respondió al instante. Capacidad orbital, nula. Coordinación estratégica global, colapsada en un 79%. Capacidad de respuesta unificada, no detectada. Probabilidad de contraofensiva eficaz, inferior al 0.8%. Boren asintió con calma. Para su especie, la satisfacción no era necesaria cuando el resultado era tan evidente. Procedan con la fase de certificación. A su lado, el analista cognitivo Kael Ren activó otra capa de información. La imagen del planeta se redujo y aparecieron datos nuevos: densidad poblacional, actividad emocional colectiva, estabilidad cultural y riesgo memético. Si alguien en esa sala entendía lo que vendría a continuación, era él. Kael pertenecía al círculo analítico de interfase. Su labor no era dirigir batallas. Su trabajo era decidir qué especies podían ser integradas, cuáles requerían una reestructuración profunda y cuáles podían convertirse en un problema para el orden mental del imperio. Había estudiado muchas civilizaciones. Había visto religiones derrumbarse. Había reducido culturas enteras a variables manejables. Y aún así, los humanos no le inspiraban respeto. Le parecían tardíos, conflictivos, demasiado emocionales, demasiado apegados a historias, símbolos y ficciones. Para el imperio, eso no era riqueza interior, era ruido. Kael abrió el archivo de evaluación primaria. Especie local designada. Humanidad, dijo con voz tranquila. Nivel de desarrollo tecnológico, preexpansivo. Unificación política, inexistente. Coordinación interestatal, frágil.
actividad agresiva intraespecie, elevada, resiliencia material, media. Resiliencia simbólica, inconclusa. Boren giró apenas la cabeza. Inconclusa no era una pregunta. ¿Era una exigencia de precisión? Kael respondió sin alterarse. Sus registros culturales son densos. Producen muchas narrativas, símbolos y proyecciones emocionales. Pero eso no implica estabilidad profunda. Puede ser simplemente exceso cognitivo de una especie inmadura. Puede, dijo Boren. Y el protocolo existe para evitar el puede. Kael aceptó la corrección. El protocolo final era una de las bases de la expansión imperial. Antes de ocupar un mundo, el imperio analizaba una mente nativa de baja complejidad. No elegía jefes, ni soldados, ni científicos brillantes. Elegía lo más simple, lo menos filtrado, lo más cercano al estado base de la especie. La teoría era sencilla. Una mente joven, todavía poco protegida por la cultura, revelaba mejor los patrones profundos del grupo. Hasta entonces, esa teoría nunca había fallado. Kael activó la selección. Millones de firmas cognitivas humanas aparecieron ante ellos como pulsos de luz dispersos en la oscuridad. Filtros sucesivos eliminaron edad, estrés extremo, enfermedad, exposición a violencia reciente e interferencia tecnológica. La red se contrajo hasta quedar reducida a un solo punto. Pequeño, quieto, dormido. Sujeto compatible localizado, informó Kael. La proyección cambió. Ahora mostraba una habitación humana reconstruida desde la órbita. Era pequeña, simple. Había una luz tenue en una esquina, una cama infantil y algunos objetos dispersos. En la cama dormía un niño. Estaba de lado. Abrazaba un juguete de tela desgastado. Una mano había quedado fuera de la manta. Respiraba con la paz frágil de quien no sabe que una civilización entera lo observa. Nada en esa escena parecía importante. Y precisamente por eso era ideal. ¿Nombre?, preguntó Boren. Kael consultó la ficha. Leo Álvarez, macho, 3 años, 4 meses, estado fisiológico estable, sin anomalías neurológicas detectables, entorno familiar funcional. Perfecto, dijo el comandante. Kael no respondió enseguida. En efecto, era perfecto para el protocolo. Un niño pequeño, un hogar estable, sin traumas visibles, sin complejidades ideológicas, sin máscaras sociales elaboradas. Una muestra limpia. Y sin embargo, algo en la lectura previa le resultaba extraño. Las trazas oníricas humanas eran más densas de lo habitual. No era simple inestabilidad. Era como si la mente siguiera trabajando incluso en reposo con una intensidad poco elegante. Kael abrió más capas. Actividad límbica, asociación simbólica, simulación interna. Todo aparecía algo más alto de lo esperado para una especie de ese nivel. No era peligroso, pero sí llamativo. ¿Objeción?, preguntó Boren. No, respondió Kael. Solo confirmo un rasgo ya observado. Los humanos muestran actividad imaginativa elevada incluso en fases tempranas de desarrollo. Eso se llama inmadurez. En la mayoría de los casos, sí. El comandante volvió a mirar la imagen del niño dormido. ¿Qué espera encontrar? Lo habitual, respondió Kael. Apego, hambre, miedo a la separación. Respuesta a la oscuridad, reconocimiento de la figura protectora. Todo medible, todo clasificable. Boren asintió. Entonces certifique el mundo. La orden quedó flotando entre ellos. Más allá de los paneles translúcidos, la Tierra giraba en silencio, incapaz de comprender que ya había sido derrotada sin una sola batalla real. En la superficie, millones de personas intentaban entender por qué fallaban sus comunicaciones, por qué los satélites estaban ciegos y por qué el cielo parecía distinto. Y en una casa común, en un dormitorio pequeño, Leo dormía. No sabía nada de imperios. No sabía nada de protocolos. No sabía que una civilización completa lo había elegido como muestra de lo que era la humanidad. En otro sector de la nave, la operadora Cira Bell preparó el corredor neuroespectral. Sus manos recorrieron la consola con seguridad. Los filtros meméticos quedaron en verde. Los sellos de retorno cognitivo se activaron. Todo era rutina. Siempre lo era, hasta que dejaba de serlo. «¿Corredor estable?», informó. «Profundidad de inmersión recomendada. Mínima».
Tiempo de lectura, 120 pulsos. Autorizado, dijo Kael. Los mecanismos de enlace comenzaron a desplegarse alrededor de la cámara. Filamentos de luz descendieron desde el techo y formaron una geometría precisa sobre la mesa central. Cada línea representaba una garantía. Observar sin intervenir, leer sin contaminarse. Entrar sin ser tocados. Ese era el orgullo del imperio. No vencían solo porque fueran poderosos. Vencían porque creían haber eliminado el azar. Kael colocó ambas manos sobre la interfaz central. Miles de datos se desplegaron a su alrededor. Boren observaba en silencio. Para él, aquello era apenas el último paso administrativo antes de la ocupación total. En menos de una unidad estándar, pensaba, el mundo estaría certificado. Después vendrían el sometimiento, la reorganización política y la integración forzada. Otra campaña limpia. Otra más. Kael, en cambio, sentía una leve curiosidad. No por el niño en sí, sino por la especie. Había algo desordenado en los humanos que seguía molestándolo. Su necesidad de inventar historias, su tendencia a llenar de significado lo que no era necesario, su forma de imaginar escenarios que no existían. En otras especies, eso era debilidad. Casi siempre. Aún así, mientras observaba la señal de Leo, sintió una pequeña incomodidad que no supo clasificar del todo. No era sospecha. No era temor. Era la sensación de que bajo un procedimiento rutinario había una variable que todavía no entendían bien. Se obligó a descartarla. La experiencia le había enseñado a desconfiar de intuiciones vagas. La intuición era un recurso de especies jóvenes. El imperio había construido su grandeza sobre el método. Y el método decía que la Tierra ya estaba conquistada. El método decía que Leo era solo un niño dormido. El método decía que una mente infantil revelaría el fondo simple de la especie. Kael cerró el circuito de enlace. En la proyección, Leo siguió respirando con suavidad, ajeno a todo. La voz de Sira volvió a oírse. Lectura preparada. Esperando orden de inserción, Boren inclinó apenas la cabeza. Procedan. Kael no apartó la mirada del niño. Durante una fracción de segundo, el juguete de tela pareció deformarse por un error visual de la reconstrucción. Solo fue una sombra rara sobre una costura mal hecha. Nada importante. Nada digno de registro. Kael activó la secuencia final. Inicien el enlace. Y en la Tierra, sin que nadie lo supiera, una civilización entera empezó a perder la guerra dentro del sueño de un niño. Capítulo 2. El sujeto ideal. En los archivos imperiales, muchas derrotas empezaban igual. No con una alarma, con un procedimiento. La cámara de enlace de la vigilancia de Thor había sido diseñada para que nada dentro de ella pareciera caótico. Las superficies eran curvas, la luz uniforme, los sonidos mínimos. Todo estaba pensado para mantener estables las mentes técnicas que trabajaban allí. El imperio no solo controlaba sus armas, controlaba también la forma en que sus especialistas miraban el mundo. Por eso, mientras la Tierra descendía al pánico, dentro de la nave insignia todo seguía pareciendo ordenado. Los sistemas respondían. Las lecturas eran limpias. El niño humano seleccionado dormía en un entorno estable. Eso era lo importante, la estabilidad. Kael observaba la reconstrucción del dormitorio con una atención que, para otros, habría parecido excesiva. No estudiaba solo al niño, estudiaba la habitación, la temperatura, la distribución de los objetos, la cercanía de la figura parental, el ruido del hogar. Sabía por experiencia que las mentes jóvenes no soñaban solas, soñaban desde un tejido de sensaciones inmediatas, calor, olor, voz, presencia y rutina. Comprender el entorno era comprender el mapa invisible del que saldrían los símbolos del sueño. Con firme aislamiento del sujeto. Ordenó, entorno sellado de forma pasiva, respondió Sira. No habrá interferencia física, auditiva ni electromagnética detectable en superficie. El niño no percibirá el enlace. Observación parental, adulto en habitación adyacente. Ritmo cardíaco estable. Estado de reposo superficial, sin alteraciones. Kael asintió. La imagen de la habitación se amplió. Ahora se veía mejor el espacio. Una cama sencilla, un mueble bajo, una lámpara cálida, un armario, una puerta entreabierta y un pasillo apenas visible más allá. Todo era modesto, todo era normal, y por eso mismo, útil.
El imperio había refinado durante siglos una idea central. Cuanto más joven y más protegido era un sujeto, menos capacidad tenía de ocultar lo que realmente era la especie. Los adultos mentían incluso dormidos. Disfrazaban recuerdos, reordenaban miedos, cubrían impulsos con símbolos más complejos. Un niño pequeño no. Un niño pequeño mostraba la materia base. Necesidad, apego, temor, búsqueda de seguridad. Por eso el protocolo prefería sujetos así. Repita para el registro la lógica de selección. Pidió Boren. No era una duda real. Era parte del ritual administrativo. Kael respondió de inmediato. La lectura basal requiere un sujeto cognitivo de baja complejidad estructural y mínima adulteración cultural. La muestra ideal debe estar en fase temprana de desarrollo, con lenguaje aún incompleto, vínculos primarios definidos y actividad onírica activa. Boren lo miró. Tradúzcalo. Kael lo hizo. Un niño pequeño muestra lo que una especie es antes de aprender a ocultarse. El comandante pareció conforme. ¿Y en el caso humano? Kael desplegó una matriz predictiva. Esperamos apego a la figura protectora, miedo básico a la separación, respuesta a la oscuridad, confusión espacial leve y proyección simple de seguridad sobre objetos familiares. Nada problemático, confirmó Kael. En la superficie, la ciudad que rodeaba la casa de Leo comenzaba a alterarse. Sirenas, apagones intermitentes, comunicaciones de emergencia, vehículos moviéndose sin instrucciones claras. Pero dentro del dormitorio infantil, el tiempo todavía obedecía a otra escala. Leo se movió apenas bajo la manta. El juguete quedó comprimido entre sus brazos. Ahora la reconstrucción mostraba mejor el muñeco. Costuras abiertas, tela gastada, una reparación hecha a mano, un rostro bordado de forma desigual. El sistema lo clasificó como objeto de apego. Kael registró el dato. No le sorprendía que un niño asignara valor emocional a algo así. Lo que sí seguía llamándole la atención era la intensidad con la que los humanos parecían convertir objetos inútiles en anclas psíquicas. No era eficiencia, era vínculo. Corredor listo para inserción superficial, informó Sira. 3 aros de luz comenzaron a girar alrededor de su consola. Cada uno marcaba una capa de seguridad. La tecnología imperial daba por hecho algo esencial. Ellos podían mirar sin ser alterados. Kael extendió la lectura hacia el entorno familiar del niño. El sistema analizó el aire, el uso de los objetos, la frecuencia con que se abría la puerta del dormitorio, la cercanía de la madre y el rastro de rutinas estables. El resultado fue claro. Entorno funcional. Afecto constante. Sin signos de violencia reciente. Sin hambre aguda. Sin trauma visible. Ideal. Boren descendió un poco desde el anillo superior. Quiero tiempos concretos. Sira respondió. Inserción inicial. 5 pulsos. Adaptación al tejido onírico. Entre 12 y 16. Captura de patrones dominantes. 40. Extracción y cierre. Menos de 20. Menos de una unidad. Sí, comandante. Todo seguía siendo preciso. Todo seguía entrando en la lógica de una campaña perfecta. Sin embargo, Kael no terminaba de sentirse cómodo. No veía una amenaza, veía una incomodidad estadística. Los humanos producían una cantidad extraña de relatos, símbolos y formas de proyectar lo que aún no ocurría. Incluso en materiales infantiles aparecían con demasiada frecuencia sombras, monstruos, finales ambiguos y pérdidas imaginadas. No era normal en especies de ese desarrollo. No era peligroso, pero era extraño. Kael amplió la monitorización neural de Leo. Las señales del sueño eran estables, actividad rápida en aumento moderado. Procesamiento visual interno activo, asociaciones emocionales intensas, pero no patológicas. Nada fuera de parámetros humanos, registro lingüístico del sujeto. Ordenó. El sistema abrió un archivo parcial construido a partir de capturas del entorno doméstico. Leo conocía palabras básicas: comida, cuerpo, colores, figuras de apego, ausencia y miedo nocturno. Oscuro, no, mamá. Feo, no está. Sira revisó el mismo archivo. Respuesta emocional prelingüística elevada. Boren soltó una frase seca. Es humano. Todo en ellos parece venir inflado. Kael no lo corrigió, aunque pensó que esa explicación era demasiado simple. No era solo exceso,
Parecía haber una forma distinta de mezclar imagen, emoción y expectativa. Leo murmuró algo dormido y buscó el muñeco con la mano. Cuando lo encontró, su ritmo cardíaco descendió otra vez. Ancla afectiva confirmada, dijo Sira. Kael observó la lectura un momento más. El niño no eliminaba su inquietud aferrándose al juguete. La regulaba, eso le llamó la atención. Los humanos parecían hacer eso con demasiada frecuencia. No anulaban del todo el malestar, pero encontraban formas de soportarlo. Sira recibió la confirmación final del corredor neuroespectral. Una línea de luz atravesó la cámara y luego se convirtió en una malla casi invisible. Ventana de inserción óptima abierta. Kael colocó ambas manos sobre la superficie resonante. Los símbolos concéntricos aparecieron a su alrededor. Solo faltaba una orden más. Antes de darla, miró otra vez la proyección del dormitorio. La lámpara seguía encendida. La puerta seguía entreabierta. Más allá, el pasillo se perdía en una penumbra totalmente normal. Nada se movía. Nada era anómalo. Aún así, Kael sostuvo la vista un segundo más de lo necesario. Había algo en ese pequeño corredor oscuro que le producía una incomodidad difícil de justificar. No porque hubiera detectado un peligro, porque de alguna manera el espacio parecía quedar esperando algo. No le gustó el pensamiento. ¿Lo descartó? ¿Existe algún motivo técnico para retrasar la inserción?, preguntó Boren. Kael apartó la mirada del pasillo. No. Entonces termine su trabajo. Kael volvió a mirar al niño dormido. Tan pequeño, tan normal, tan poco importante en apariencia. Activó el primer umbral. Los anillos de luz comenzaron a girar con más velocidad. Sira ajustó la fase del enlace. La señal del sueño creció hasta hacerse casi tangible. Contacto periférico en 3 pulsos, informó. Kael sintió cómo el sistema se alineaba con la estructura cognitiva del niño. Era un procedimiento común, pero cada especie tenía un tono distinto. Algunas ofrecían resistencia áspera, otras eran demasiado simples, otras resultaban caóticas desde el borde mismo del sueño. La señal humana no se sentía así. Se sentía más densa, más cargada, como si muchas capas estuvieran demasiado cerca unas de otras. 2 pulsos. 1 pulso. En la proyección, Leo volvió a moverse ligeramente. La frente se tensó apenas. El muñeco quedó apretado contra su pecho. La imagen tenía una intimidad extraña. Sira respiró hondo. Borde onírico alcanzado. La cámara quedó en silencio. No era el silencio habitual de la técnica. Era el silencio que aparece justo antes de cruzar una frontera. Kael volvió a sentir aquella pequeña resistencia interna. No la habría llamado miedo. Pero ya no podía seguir fingiendo que era simple rutina. Inserción autorizada, dijo al fin. La luz descendió, y la primera capa del sueño de Leo se abrió ante ellos. Capítulo 3. El sueño normal. El ingreso al sueño humano no se pareció a nada que Kael hubiera visto antes. No porque fuera violento, ni porque rechazara la presencia del enlace. Al contrario, lo primero que encontraron fue una suavidad extraña. La interfaz tradujo el borde del sueño en un espacio de lectura estable. Era una de las grandes ventajas técnicas del Imperio. No veían sueños como una lluvia caótica de impulsos, sino como un entorno navegable, hecho de imágenes, emociones y asociaciones. Y lo que apareció al principio pareció confirmar todas sus hipótesis. Había luz, no una luz racional, ni una lámpara visible, ni un sol. Era esa claridad difusa que a veces tiene el sueño, una iluminación sin origen claro que permite ver sin explicar nada. Dentro de esa luz se formó un corredor doméstico. No era una copia exacta de la casa de Leo, pero sí una versión reconocible hecha con recuerdos sueltos. Una pared de tonos cálidos, un piso liso, una puerta abierta, un eco lejano de voz adulta, objetos incompletos armados con memoria todavía fresca. Entorno de apego primario confirmado, dijo Sira. Correspondencia alta con espacio de descanso habitual. Kael observó sin responder. El corredor no era hermoso ni aterrador. Solo tenía esa lógica inestable de los sueños infantiles. Los bordes de los objetos se afirmaban y se deformaban de un momento a otro. Una pequeña mesa aparecía demasiado cerca del muro y luego recuperaba una posición más normal. Una sombra redondeada en el piso parecía un juguete y luego perdía forma.
Todo seguía entrando dentro de lo esperable. Actividad emocional basal en rango, informó Sira. El sujeto permanece en fase profunda. Continúen, ordenó Boren. Kael avanzó un nivel más. El sueño se abrió sin resistencia. La claridad aumentó un poco y surgió una habitación infantil construida con la lógica incompleta de la mente de un niño. La cama estaba, pero no exactamente donde debía. La lámpara existía, aunque su luz parecía salir de la pared misma. Había bloques de colores en el suelo y, sin embargo, ninguno proyectaba una sombra coherente. En una esquina apareció el juguete de tela. No era idéntico al de la realidad. En el sueño estaba más limpio, más simétrico y más completo. Kael lo registró al instante. El sueño corrige el objeto de apego. Reconstrucción idealizada, confirmó Sira. El muñeco se movió, no por sí mismo. Lo levantaron unas manos pequeñas y entonces Leo apareció dentro del sueño. Su presencia no era estable del todo. A veces se lo veía desde afuera. A veces la percepción pasaba a través de sus ojos sin transición. A veces ambas cosas ocurrían al mismo tiempo. Nada de eso preocupó a Kael. Era común en mentes infantiles. Todavía no estaban ancladas por completo a una sola perspectiva. Lo importante era la atmósfera del sueño. Y al principio esa atmósfera era simple. Había familiaridad. Había una calma torpe, la calma propia de una mente muy joven que todavía asocia seguridad con formas conocidas, luz cálida y voz cercana. Desde otra habitación llegó el eco de una voz adulta. No una frase completa. Solo la cadencia, el recuerdo sonoro de alguien que llama con ternura. Leo volvió la cabeza hacia el sonido y el entorno pareció iluminarse un poco más. Figura protectora presente en periferia simbólica. Dijo Sira. ¿Cómo se esperaba? Añadió Boren. Kael mantuvo la vista fija en la lectura. Sí, todo parecía ir exactamente como se esperaba. Leo avanzó hacia la puerta. El corredor se alargaba un poco más de lo que correspondía a la casa real, pero esa clase de estiramiento seguía siendo normal en sueños. Las distancias no siempre obedecen a la memoria exacta. El suelo cambiaba de tono con suavidad. Algunas secciones del muro parecían respirar con la luz. Un sonido de tela rozando algo apareció por un instante y luego desapareció. Nada fuera de margen. El sistema empezó a clasificar estímulos. Hogar. Refugio. Juego. Exploración. Vínculo. Seguridad. Cada porcentaje reforzaba la idea de que la lectura sería simple. Tal vez incluso decepcionantemente simple. Entonces la perspectiva cambió. Ahora la cámara observaba desde los ojos del niño. Desde esa altura, el mundo era enorme. Las puertas parecían más altas. El pasillo tenía más peso. Una silla al fondo parecía una criatura durante un segundo y luego volvía a ser un objeto. Kael sintió que su atención se afilaba. No porque hubiera aparecido terror, sino porque la mente del niño no estaba copiando una casa. Estaba reconstruyendo lo que significaba vivir dentro de ella desde un cuerpo pequeño y vulnerable. Eso era más complejo de lo habitual. Registro comparativo. Ordenó. La consola abrió en un lateral 3 entradas de especies ya evaluadas en etapas equivalentes. Sus sueños eran mucho más planos, menos densos y menos interpretativos. Algunos sujetos infantiles apenas reconstruían sensaciones sueltas. Otros solo unían hambre con protección, o frío con llamado parental. La muestra humana iba más allá. Ya organizaba el sueño como una escena, con ambiente y transiciones internas. Capacidad de modelado interno superior a la media, dijo Sira. Boren reaccionó con impaciencia. ¿Eso cambia la conclusión? No, respondió Kael. Solo significa que los humanos empiezan a simbolizar antes de lo habitual. La frase quedó resonando en su mente. Leo entró en otra habitación. Allí había objetos familiares deformados por el sueño. Bloques demasiado grandes, una manta doblada de forma rara, una esfera luminosa que quizá era una lámpara o quizá el recuerdo de una. El niño se sentó en el suelo y tomó uno de los bloques. Al acercarlo a la esfera, el objeto emitió algo parecido a una risa. La habitación se llenó de una calma simple. No una calma racional, una calma infantil. La clase de seguridad que existe antes de las palabras, cuando el mundo todavía parece estable mientras conserve ciertos colores, cierta luz y ciertas formas conocidas. En la cámara, la tensión técnica disminuyó un poco. El sueño de Leo era doméstico.
casi tierno, mucho más limpio que los sueños inquietos de otras especies jóvenes. Un móvil comenzó a girar sobre la habitación. Kyle sabía que en la casa real no existía ese objeto. Era una mezcla de recuerdos. Quizá una lámpara, quizá un adorno, quizá algo visto una sola vez y convertido ahora en señal de seguridad. Las figuras del móvil cambiaban al girar. A veces eran nubes, a veces estrellas, a veces un rostro sonriente demasiado simple para ser real. Todo seguía siendo normal. Leo volvió a escuchar la voz lejana. La claridad del sueño se inclinó hacia esa dirección, como si el propio entorno se ordenara mejor donde la figura protectora era recordada con más fuerza. Núcleo vincular robusto, observó Sira. Eso facilitará la certificación, dijo Boren. Kyle no respondió. El niño se puso de pie otra vez y caminó hacia otra puerta. El pasillo seguía allí, iluminado con la misma tibieza. Más al fondo parecía haber otra habitación, o quizá una cama, o quizá solo una pared clara mal recordada. Todo seguía encajando. Kyle hizo un barrido más fino. No detectó agresión. No detectó trauma. No detectó pánico activo. Solo pequeñas discontinuidades. Y entonces ocurrió la primera. Fue mínima, tan breve que Sira tardó un segundo en registrarla. En el borde derecho del corredor, justo donde la pared se unía con una zona un poco más oscura, apareció una forma delgada. No tenía rasgos, no tenía volumen fijo. Era apenas una concentración de sombra un poco más densa que el resto. Kyle la vio. La interfaz dudó un instante. Después la forma dejó de estar allí. Leo no reaccionó. Siguió avanzando. Hubo una interferencia de borde, dijo Sira. Repita captura, ordenó Kyle. La escena volvió a reproducirse. La luz suave, el niño avanzando, la sombra vertical apenas insinuada, y luego nada, no persistente, concluyó Sira. Puede ser compresión simbólica incompleta. Boren perdió interés enseguida. No detengan el procedimiento por ruido. Kyle no discutió. Podía ser ruido. Los sueños infantiles están llenos de restos y deformaciones. Aún así, activó vigilancia reforzada sobre los bordes del entorno. El sueño continuó. Leo entró en una habitación que no existía en la casa real. Era más amplia, de techo alto, llena de figuras blandas que flotaban en el aire, animales incompletos, objetos de colores, fragmentos de rostros familiares. El niño extendió una mano. Una de las formas se transformó en un círculo luminoso que subió despacio hacia el techo. Kyle lo clasificó como creación lúdica espontánea. Pero también vio otra cosa. La mente del niño no solo repetía recuerdos. Combinaba, transformaba, construía. Eso no era peligroso, pero tampoco era banal. Observe la velocidad de transformación, dijo. Sira ajustó el análisis. Elevada, y la continuidad emocional no se rompe. Correcto. Boren soltó una exhalación seca. ¿Podemos concluir que poseen imaginación intensa y seguir adelante con la ocupación? Kyle dudó un instante antes de responder. No es solo intensidad. La mente mantiene unida la emoción, aunque cambien las formas. Eso significa que el niño no solo ve cosas distintas, ya sabe enlazar forma, atmósfera y expectativa. Boren lo miró sin demasiado interés. En términos prácticos, Kyle simplificó. En términos prácticos, sueñan con más complejidad de la necesaria. El comandante dio por cerrada la cuestión. El sueño cambió otra vez. Ahora Leo estaba en la cama, o en una versión del concepto de cama más fuerte que la real. La manta era demasiado grande. La habitación, más amplia. La luz cálida parecía salir de todas partes. El niño abrazaba el juguete y por primera vez desde el inicio se quedaba quieto. La interfaz clasificó el entorno como refugio seguro. Kyle estuvo a punto de asentir. Eso también era normal. Los sueños infantiles suelen regresar a un núcleo protector, un punto desde el cual la mente reorganiza el resto. Leo apretó más fuerte el muñeco. El techo de la habitación pareció respirar una vez. Compresión espacial, dijo Sira. Dentro de margen, respondió Kyle. Pero en ese mismo momento, la puerta del cuarto se abrió un poco más. No con el movimiento claro de un objeto físico, con la lógica blanda de los sueños. Como si siempre hubiera estado así y el entorno recién lo aceptara. Nada cruzó el umbral. Nada salió del pasillo.
Y aún así, algo cambió. No en el niño, en la escena. El silencio ya no era el mismo. Kael se inclinó hacia la lectura. Ajuste sensibilidad de borde. Sira obedeció. El pasillo se volvió más nítido. Persistía la penumbra. Persistía la luz suave en el cuarto. Y allí, al fondo, por menos de un instante, algo pareció concentrar oscuridad alrededor de una forma que no terminaba de decidirse. Una altura rara. Una curva donde no debía haber nada. La sugerencia de un rostro que no llegó a formarse. Luego desapareció. Leo se removió en la cama. Apretó más fuerte el juguete. Por primera vez desde que habían entrado, su lectura emocional mostró una respuesta de alarma. Muy leve, muy breve, pero real. ¿Respuesta de amenaza baja?, informó Sira. ¿Causa?, preguntó Boren. La consola intentó clasificar. Oscuridad. Separación. Presencia incierta. Ninguna categoría logró imponerse por completo. Kael sintió una incomodidad fría. El niño estaba empezando a temer algo que el sistema no podía nombrar con claridad. Y lo extraño era que, en apariencia, el sueño seguía siendo simple. Una cama, una habitación, una puerta abierta, un pasillo un poco más oscuro. Nada más. Leo volvió la cabeza hacia la puerta, pero sin mirarla del todo. Era como si quisiera evitarla, y al mismo tiempo no pudiera dejar de orientarse hacia ella. La voz adulta ya no se oía. La lámpara seguía encendida. El juguete seguía en sus brazos, y entonces Kael comprendió algo que no le gustó en absoluto. La normalidad del sueño humano no consistía en la ausencia de anomalías. Consistía en vivir con ellas antes de entenderlas. Intentó rechazar la idea. Aún podía tratarse de una simple deriva onírica. Una sombra mal formada. Un miedo infantil difuso. Eso era lo lógico. Eso era lo correcto. Pero cuando el pasillo pareció oscurecerse un grado más y el cuarto empezó a llenarse de una expectativa difícil de explicar, Kael dejó de ver una lectura rutinaria. Empezó a ver una pregunta. No qué había allí, sino por qué una mente tan joven era capaz de reservar un lugar para eso. Continuó en la observación. Ordenó con voz más baja. ¿Ajuste adicional?, preguntó Sira. No desciendan más todavía. Boren volvió la cabeza. Analista. Kael mantuvo la mirada en la puerta. Quiero otra lectura superficial. Hay una transición emocional sin origen visible. El origen es visible, replicó Boren. Oscuridad, separación, imaginación inmadura. Continúe. Kael no discutió. Una parte de él quería aceptar esa explicación. La necesitaba. Pero la otra seguía observando la puerta entreabierta y sintiendo que algo allí estaba mal de una forma mucho más profunda. Entonces Leo susurró algo. La interfaz apenas captó una sílaba rota. No fue una palabra completa. Solo el tipo de sonido que hace un niño cuando empieza a sentir miedo antes de saber de qué. Y con eso, el sueño dejó de ser completamente normal. Capítulo 4. Lo que el niño no puede nombrar. El imperio había vivido durante siglos con una certeza profunda. Todo miedo real tiene una causa identificable. Podía variar entre especies. Podía venir de depredadores, hambre, dolor, pérdida o aislamiento. Pero siempre, bajo suficiente análisis, existía un núcleo clasificable. Ese principio era más que una teoría científica. Era una parte esencial del orden mental imperial. Si algo podía ser temido, podía ser definido. Si podía ser definido, podía ser administrado. Y si podía ser administrado, dejaba de ser una amenaza estructural. Kael había construido su carrera sobre esa lógica. Hasta esa noche. El sueño de Leo no cambió de golpe. Y justamente por eso el cambio fue peor. No hubo salto brusco. No apareció de pronto una criatura perfecta. No surgió un monstruo claro que permitiera a la interfaz señalarlo y cerrar el análisis. Lo que cambió fue la relación entre las cosas. La habitación siguió siendo una habitación. La cama siguió siendo una cama. La luz siguió siendo cálida. La puerta siguió entreabierta. Y aún así, todo comenzó a sentirse ligeramente fuera de sitio. La pared izquierda pareció respirar con una lentitud que no venía de la luz. La manta se estiró una fracción imposible y volvió a encogerse. El marco de la puerta cambió de ángulo sin moverse. Y el pasillo dejó de ser solo un lugar oscuro.
Ahora parecía ocupado. ¿Registro diferencial? Ordenó Kael. La interfaz comparó la escena con la de unos pulsos antes. Las discrepancias aparecieron enseguida. Ángulos que no coincidían, distancias que no cerraban, profundidades que la habitación real no podía sostener. «Deriva espacial por encima del patrón basal», dijo Sira. Por primera vez, su tono ya no era completamente neutro. La habitación está reorganizando volumen sin causa sensorial aparente. Boren bajó un paso más desde el anillo superior. «¿Sigue dentro de parámetros infantiles?» Sira no respondió. Kael lo hizo, dentro de parámetros humanos. El comandante lo miró con molestia. Precise. Kael mantuvo la vista fija en la lectura. No es solo inconsistencia. La escena conserva coherencia emocional, pero el espacio está introduciendo incompatibilidades de manera activa. Boren no quedó satisfecho. Eso no es precisión. Es complicación verbal. Kael no respondió, porque Leo acababa de mirar hacia la puerta. Y esta vez sí la miró de frente. La lectura emocional del niño se disparó de inmediato. No era un pánico total. Era algo más difícil de clasificar. Había temor, había tensión de espera, había una necesidad desesperada de no confirmar lo que había allí. Y había, debajo de todo, la certeza muda de que algo observaba desde el otro lado. Clasificación causal. Ordenó Boren. La IA lo intentó. Oscuridad. Separación, entidad observadora. Pérdida de protección. Cada categoría aparecía y se volvía inestable enseguida. Modelo insuficiente, informó Sira. Boren giró con brusquedad. ¿Insuficiente para qué? Nadie llegó a responder. En ese instante el pasillo se alargó. No fue una ilusión menor. El sueño introdujo profundidad, donde antes había un simple corredor doméstico. La puerta seguía en su sitio, pero más allá ya no estaba el tramo breve de una casa común. Ahora había un pasillo imposible. Recto. Silencioso. Demasiado largo para ese hogar. Leo dejó de respirar durante un instante mínimo. Kael sintió una presión fría en el pecho. «Eso no procede de memoria doméstica», dijo. Sira revisó la correlación con la casa real. «No procede. Entonces, ¿de qué procede?», preguntó Boren. La respuesta apareció en la mente de Kael antes de que quisiera aceptarla. Imaginación. No archivo. No recuerdo deformado. No percepción alterada de algo que existía en la realidad. Imaginación activa creando espacio amenazante donde no lo había. No pronunció la palabra de inmediato. La rechazó. Pero el sueño siguió desarrollándose. La luz del cuarto perdió intensidad sin apagarse. La cama quedó más sola en la habitación. El juguete seguía en los brazos del niño, pero ahora parecía claro que podía consolar sin bastar. Leo movió los labios. No salió ninguna palabra reconocible. Solo aire. Un intento fallido de llamar a alguien que ya no se sentía realmente cerca. Entonces Kael comprendió algo más. El miedo del niño no nacía de una amenaza claramente visible. Nacía de la anticipación. Era un miedo a lo que todavía no había tomado forma. La anticipación existía en otras especies. Pero aquí aparecía demasiado temprano y con demasiadas capas mezcladas para una mente tan joven. Registro comparativo interespecies, ordenó. El sistema abrió patrones de miedo infantil de otras civilizaciones. La mayoría mostraba respuestas más concretas: hambre, frío, separación inmediata o sombra asociada a un depredador conocido. La muestra humana se separaba de todas por una variable que la interfaz marcó con insistencia: amenaza simbólica no referida. Kael leyó la frase varias veces. «¿Qué significa eso?», preguntó Boren. «Que el niño teme algo que no está ligado de forma estable a un estímulo real presente», respondió Kael. «Eso es absurdo». «No para él». El pasillo siguió creciendo. Leo ya no estaba tumbado. Ahora aparecía sentado en la cama, con el cuerpo encogido y el juguete apretado bajo el mentón. El dormitorio seguía teniendo forma de dormitorio, pero sus proporciones habían dejado de obedecer cualquier lógica física. El techo era más alto. Las paredes parecían más lejanas. La puerta estaba demasiado lejos. Kael lanzó una sonda superficial de profundidad. El resultado devolvió un margen imposible. «La extensión no converge», dijo Sira en voz baja. Boren intentó reducirlo a algo comprensible. «Está soñando un pasillo largo». Nada más. Kael negó con la cabeza.
No. Está construyendo una distancia cuya función no es conectar habitaciones. Su función es contener amenaza. Boren guardó silencio. Kael empezaba a ver el patrón completo. La mente del niño no estaba reaccionando a un monstruo ya visible. Estaba preparando el espacio emocional para que el monstruo pudiera existir sin ser mostrado todavía. Eso era mucho peor. No era un simple susto, era una forma temprana de arquitectura narrativa del miedo. Una conciencia de 3 años ya era capaz de fabricar el escenario necesario para una amenaza antes de verla. Ajuste máximo a periferia oscura, ordenó. Sira obedeció. La penumbra del pasillo se volvió más definida. El suelo aparecía y desaparecía. Las paredes temblaban un poco. Más al fondo, la oscuridad estaba ligeramente más concentrada en un punto. No era una figura. No todavía. Pero sí algo parecido a una presencia en potencia. Leo la sintió al instante. Su respuesta fue reveladora. No gritó. No llamó a su madre de forma clara. No intentó huir. Se quedó inmóvil. Y en esa quietud había algo terrible. Una obediencia instintiva. Como si una parte de su mente ya supiera que hay momentos en los que moverse solo empeora las cosas. Kael lo vio y comprendió que ese comportamiento no podía explicarse como simple miedo a la oscuridad. Ese patrón no encaja con temor básico a entorno no iluminado, dijo. Sira revisó la lectura. Coincido. Boren apretó la mandíbula. Entonces concluyan que es. Kael quería hacerlo. El imperio se basaba en esa exigencia. Concluir, nombrar, cerrar. Pero el sistema seguía negándose a obedecer, porque cuanto más refinaban la observación, más claro se volvía que el miedo de Leo no era una sola cosa. Había oscuridad, pero no solo oscuridad. Había soledad, pero no solo soledad. Había presencia, pero no solo presencia. Había también exposición, vergüenza muda, la sensación de ser visto por algo que uno no quiere mirar y una tristeza anticipada que no encajaba con un simple depredador. La IA intentó combinar categorías. Falló, lo intentó otra vez, volvió a fallar. Modelo no resoluble con taxonomía actual, informó. La frase cayó en la cámara como una grieta, y justo después llegó un sonido desde el fondo del pasillo. Fue muy leve. No era un gruñido. No era una voz. No era un paso claro. Era algo peor. Un ruido indefinido, como tela rozando una esquina, como aire intentando pasar por una garganta que no existe. Leo cerró los ojos. La onda de miedo se disparó. Ahora sí apareció una verbalización parcial. La interfaz pudo traducir una palabra con suficiente confianza. No, solo eso. No como orden. No como razonamiento. No como respuesta directa a algo que no debería estar allí. Kael vio que las manos del niño temblaban alrededor del muñeco y comprendió algo esencial. El juguete no estaba ahí para derrotar el miedo. Estaba ahí para volverlo soportable. La diferencia le abrió una grieta mental. Eso significaba que los humanos no organizaban su mundo interior para eliminar la oscuridad, sino para convivir con ella, incluso antes de saber nombrarla. El cuarto se deformó otra vez. La pared derecha se alejó. La cama quedó más aislada. La luz retrocedió. La puerta seguía abierta. El pasillo seguía allí. La concentración de sombra al fondo seguía sin adoptar una forma fija. Cierre el enlace, dijo Sira de pronto. Boren giró hacia ella. Motivo. La lectura ya no es pasiva en términos cognitivos, respondió. El patrón está empezando a forzar reinterpretación en nuestros filtros. Si descendemos más sin modelo estable, aumentará el riesgo de contaminación perceptiva. Riesgo dentro de márgenes, replicó Boren. Todavía. Kael apenas escuchaba la discusión. Leo acababa de abrir los ojos otra vez. Pero esta vez no miraba la puerta. Miraba un punto intermedio del cuarto, como si temiera que aquello del pasillo ya no estuviera allí. Porque si no estaba allí, podía estar en cualquier otro lugar. La idea golpeó a Kael con fuerza. No era solo miedo a lo que venía. Era miedo a que la amenaza pudiera cambiar de sitio mientras uno no miraba. Ese tipo de terror requería imaginación activa. La mente humana infantil podía hacer eso. ¿A los 3 años? ¿Respuesta técnica?, exigió Boren. Kael habló sin apartar los ojos del sueño. El niño no está soñando una amenaza concreta. Eso ya lo sabemos. No,
No lo sabemos de verdad. Se hizo un silencio duro. Kael continuó. Está soñando el espacio emocional previo a una amenaza. Su mente construye una presencia no resuelta con suficiente peso como para provocar respuesta corporal plena, aunque todavía no tenga forma estable. Eso significa que su miedo no depende de un depredador visible ni de un daño recordado. Depende de la capacidad de su mente para fabricar una posibilidad insoportable y sostenerla como real. Nadie respondió. Y entonces, en el fondo del corredor imposible, dos puntos pálidos parecieron insinuarse en la oscuridad. No eran ojos. No todavía. Eran apenas la sugerencia de una simetría mínima, lo bastante parecida a un rostro como para despertar algo profundo. Leo soltó un gemido ahogado. La cama retrocedió un paso imposible dentro del cuarto. El pasillo quedó más largo. La oscuridad, más atenta. Y Kael entendió que el niño estaba haciendo algo que la ciencia imperial nunca había aprendido a respetar. Estaba temiendo una historia antes de verla completa. Y para una civilización que había extirpado de sí misma casi todo el caos simbólico. Eso era mucho más peligroso de lo que parecía. Capítulo 5. La anomalía humana. El imperio había conquistado mundos enteros porque sabía dividir lo complejo. Esa era la base de su método. Una emoción podía separarse en impulsos, un símbolo en función, un miedo en causa, un sueño en memoria, estímulo y anticipación. Durante siglos, ese sistema había parecido universal, hasta que la mente de un niño humano empezó a devolverles algo que no podía separarse sin perder precisamente lo que lo hacía peligroso. La cámara de enlace seguía en silencio, pero ya no era el silencio confiado del principio. Ahora era el silencio tenso de un laboratorio cuando los instrumentos siguen funcionando y aún así nadie confía del todo en lo que dicen. Leo continuaba en su cama imposible, reducido a una pequeña figura encogida en mitad de una habitación demasiado grande. El juguete seguía contra su pecho. La puerta seguía abierta. El corredor se perdía hacia un fondo que la lectura no lograba cerrar. La sombra persistía sin terminar de volverse una entidad clara. Y sin embargo, el miedo del niño no bajaba. Ese era el problema. En cualquier modelo conocido, la falta de definición debía debilitar parte de la respuesta. Sin un estímulo consolidado, el miedo tendría que fluctuar y después caer. Aquí ocurría lo contrario. La amenaza se volvía más eficaz, precisamente porque no se terminaba de formar. Kael abrió la taxonomía expandida. Miles de categorías aparecieron sobre la mesa de lectura. El imperio no carecía de lenguaje para el miedo. Tenía clasificaciones para persecución, mutilación, caída, aislamiento, castigo, hambre prolongada, observación depredadora y muchas otras variantes. Todo estaba registrado, todo, salvo aquello. Inicie recombinación asistida. Ordenó. Sira activó la secuencia. La IA tomó las curvas emocionales de Leo y comenzó a proponer ensamblajes causales. Oscuridad más separación. Separación más presencia observadora. Presencia más pérdida de protección. Pérdida de protección más culpa anticipatoria. Kael alzó la vista un instante. Culpa. Sira revisó el desglose. Sí, residual pero creciente. Boren respondió con incredulidad. El sujeto tiene 3 años. Correcto, dijo Kael. Entonces descarte esa variable. Kael no obedeció. La lectura no mostraba culpa moral ni articulada. Mostraba una forma mucho más primitiva, la sensación de estar expuesto, de haber hecho algo mal solo por ser visible para algo que no debería verlo. No era lógico, pero era real dentro del patrón emocional del niño. La IA intentó otra síntesis. Monstruo. La palabra apareció en un nodo periférico y enseguida se volvió inestable. El imperio apenas usaba ese término. Le parecía demasiado cultural y demasiado impreciso. Aún así, Kael permitió que siguiera activo. El nodo se conectó con otros. Monstruo más abandono. Monstruo más oscuridad. Monstruo más vergüenza. Monstruo más pérdida. La red volvió a colapsar. Otra vez dijo. Sira repitió. Ahora surgieron otras combinaciones. Vacío observador, presencia imposible, ruido con intención, ausencia de madre, rostro incompleto, mirada sin cuerpo, ninguna cerró. La clasificación está derivando hacia paquetes simbólicos no lineales, informó Sira. El niño asocia la amenaza con varios registros al mismo tiempo y sin jerarquía clara. Boren pidió una explicación más simple.
Kael se la dio. Su miedo no está ordenado como una cadena. Entonces, ¿cómo está ordenado? Kael respondió con la palabra más exacta que encontró. Como una mezcla. No se trataba de oscuridad que llevara al monstruo, ni de monstruo que llevara a la pérdida, ni de pérdida que produjera soledad. Todo estaba junto. El pasillo no era solo un lugar oscuro. También era presencia. La presencia no era solo un posible depredador. También era sentirse visto. Sentirse visto no era solo peligro. También era exposición, vergüenza y abandono posible. La ausencia de la voz materna reforzaba todo lo demás, y el resultado no era una imagen clara. Era una atmósfera entera de amenaza. Leo levantó apenas la cabeza y miró hacia la puerta otra vez. No necesitaba ver nada con claridad. Ya estaba reaccionando a la estructura completa del entorno. Kael sintió que la palabra atmósfera era demasiado vaga para un informe científico, pero no encontraba otra mejor. La mente del niño no estaba temiendo un objeto, estaba temiendo una condición del mundo. Aísle variables individuales. Ordenó. Sira lo hizo. La IA eliminó la oscuridad del pasillo. El miedo descendió, pero no desapareció. Eliminó la distancia imposible. Descendió apenas, reintrodujo la voz protectora. La respuesta se moduló, pero persistió. Eliminó la sombra del fondo. La tensión seguía allí. Kael observó los resultados con rigidez. La amenaza no estaba localizada. O peor aún, estaba distribuida. El sueño entero había aprendido a sostenerla. Eso no tiene sentido adaptativo, dijo Boren. Kael volvió el rostro apenas. No para nosotros. Entonces es patología. Sira intervino. No hay indicadores clínicos de disfunción. El sujeto mantiene coherencia emocional, orientación básica y retorno regulado al objeto de apego. No está roto, está procesando. La palabra quedó suspendida entre ellos. Procesando. ¿Qué podía estar procesando un niño tan pequeño? No una experiencia clara, no un trauma concreto, no una agresión reciente. Procesaba posibilidad. La idea golpeó a Kael con la fuerza de una revelación científica. Los humanos podían fabricar posibilidad hostil antes de tener lenguaje suficiente para explicarla. Podían llenar un espacio vacío con amenaza real. Podían responder biológicamente a algo que su propia imaginación estaba levantando. El imperio conocía la simulación cognitiva. Toda civilización avanzada la conocía en cierto grado. Pero la suya la había domesticado hacía siglos. Habían limpiado sus sueños, habían podado el exceso, habían vuelto administrable el miedo. Lo humano parecía haber evolucionado en la dirección contraria. No menos sofisticado, más salvaje, más abierto a la contradicción. Leo dejó escapar otro sonido pequeño. La cama retrocedió otro poco dentro de la habitación. El corredor ganó profundidad. 2 puntos simétricos reaparecieron por un instante en la sombra y luego volvieron a disolverse. Kael no miró la posible figura. Miró la lectura emocional. Allí estaba la clave. El miedo del niño no aumentaba de forma lineal. Subía cuando imaginaba lo que podía estar al fondo. Bajaba un poco cuando apretaba el juguete. Subía otra vez al recordar, de forma quizá inconsciente, que la protección podía no ser suficiente. Ese movimiento de subida y bajada no era debilidad, era tolerancia. Leo no estaba siendo destruido por la pesadilla. La estaba atravesando. La soportaba. Una mente de 3 años ya podía generar terror autónomo y seguir funcionando dentro de él. La idea dejó a Kael sin respuesta inmediata. No por ternura, por estrategia. ¿Qué ve?, preguntó Boren. Kael respondió despacio. Una función que nunca debió evolucionar de este modo. Sea preciso. Lo fue. La imaginación humana no es un adorno. Boren esperó que continuara. No es un subproducto menor de la cognición. Es un motor de simulación emocional. Genera escenarios hostiles, presencia simbólica y amenaza fisiológicamente eficaz incluso cuando no existe un estímulo externo consolidado. Todos los organismos anticipan peligro, replicó el comandante. No así. Kael señaló la proyección. Mírelo. No reacciona a un depredador visible. No reacciona a un daño presente. Reacciona a un patrón imaginado que mezcla pérdida, presencia, abandono, exposición y oscuridad. Su mente puede fabricar horrores conceptuales antes de entenderlos, y su cuerpo los trata como reales. Sira añadió en voz baja.
La amenaza es simbólica, pero la respuesta biológica no lo es. Boren guardó silencio. La IA volvió a intentar clasificar el fenómeno. Activó términos que el imperio relegaba casi siempre a archivos culturales secundarios: espectro, acecho, presencia nocturna, observador oculto, entidad liminar. El resultado fue peor. Cada término encontraba una pequeña coincidencia y un fracaso global. La red no se aclaraba. Se espesaba. Apareció una nueva etiqueta en niveles profundos de inferencia. Amenaza metafórica encarnada. Sira frunció el gesto. Eso no debería estar activo en análisis basal. Kael tampoco apartó la vista de la frase. No debería, pero estaba ahí porque el sueño de Leo no se comportaba como una simple reacción emocional. Se comportaba como una narración de horror en curso. La mente del niño tomaba elementos dispersos y los fundía en una presencia posible sin necesidad de terminar de dibujarla. Eso explicaba por qué la taxonomía fallaba. Y también por qué el miedo era tan fuerte. Un depredador visible puede medirse. Una caída puede evitarse. La oscuridad puede disiparse. Pero una historia que insinúa que algo podría estar al final del pasillo. Podría verte. Podría acercarse. Podría seguir ahí aunque cierres los ojos y podría salir cuando nadie venga. Eso no se resuelve con una sola respuesta adaptativa. Exige otra clase de resistencia. Y los humanos parecían desarrollarla desde muy temprano. Sira amplió una curva emocional. Observe esta transición. Cada vez que Leo apretaba el juguete, el miedo no desaparecía. Solo se volvía habitable. El objeto no destruía la amenaza. La reducía a un tamaño que el niño podía soportar. Kael sintió una emoción extraña. Respeto. La rechazó casi al instante. Pero la idea persistió. Leo no era fuerte en ningún sentido imperial. No tenía comprensión. No tenía defensa material. Y aún así, su mente estaba haciendo algo que la maquinaria cognitiva imperial apenas empezaba a comprender: sostener contradicciones insoportables sin romper del todo la continuidad del yo. Querer a la madre. Temer que no llegue. Aferrarse al juguete. Saber que puede no bastar. Querer mirar. No querer mirar. Sentirse observado. No saber por qué. Todo al mismo tiempo. Todo real. Todo soportado. Boren soltó una exhalación dura. Esto es una curiosidad psicológica, no una amenaza estratégica. Kael giró hacia él con frialdad total. Un sistema mental que produce amenaza interna a esta escala antes de la madurez no es una curiosidad. Un niño asustado no altera una ocupación planetaria. No estoy hablando del niño. La respuesta fue tan limpia que incluso Sira dejó de moverse por un instante. Kael volvió a mirar la proyección. Estoy hablando de la especie. Como si la conclusión misma hubiera tensado la lectura, el pasillo pareció oscurecerse un poco más. Leo escondió la cara en el muñeco. El miedo bajó apenas. Luego volvió a subir con una brusquedad que hizo parpadear un panel lateral. Sira se inclinó hacia la consola. «Tenemos reverberación de salida». Kael sintió un vacío frío en la nuca. ¿Origen? El sistema predictivo está usando nuestros propios filtros de amenaza para completar las zonas no resueltas del patrón. Todavía no es intrusión plena, pero la lectura ya no es completamente unidireccional. Boren respondió con irritación. Mantengan disciplina de interfaz y continúen. Kael, sin embargo, comprendió el siguiente escalón del problema. Si la mente humana generaba terror simbólico de esa manera, entonces cualquier sistema que intentara leerla en profundidad corría el riesgo de participar en la construcción de ese terror. No por magia, no por una fuerza secreta, por algo mucho más peligroso: cooperación interpretativa involuntaria. El imperio estaba intentando comprender el miedo del niño, y al hacerlo empezaba a prestarle sus propios mecanismos de percepción. El sueño ya no solo era observado, estaba siendo ayudado a completarse. Kael ordenó reforzar barreras semánticas. Sira obedeció. La reverberación descendió un poco, pero no desapareció. En la proyección, el fondo del corredor pareció respirar. No un cuerpo, no una criatura, solo la sensación de que la sombra había aceptado ser observada. Leo dejó escapar otro sonido. Esta vez la intención de una palabra fue clara, aunque incompleta: mamá. A Kael le resultó más perturbador eso que el propio pasillo, porque resumía toda la anomalía humana de la forma más simple posible. El niño no pedía ayuda porque entendiera la amenaza. Pedía ayuda porque no la entendía, y aún así
La sentía real. El Imperio había eliminado hacía siglos la necesidad de convivir con miedos así. Los humanos, en cambio, parecían crecer dentro de ellos. La consola emitió una nueva advertencia. No de fallo, de incompatibilidad taxonómica persistente. Kael leyó la conclusión automática. Patrón detectado. Simulación de amenaza no acotada mediante síntesis simbólica distribuida. No era elegante, pero bastaba. No acotada. Eso significaba que no sabían dónde terminaba, ni en el sueño, ni quizá en la especie. Boren pidió una evaluación final. Kael tardó un poco en responder. Miraba al niño, al pasillo, a la puerta, al juguete, a la ausencia de la madre, a la persistencia del miedo y a la capacidad de soportarlo. Y por primera vez, la idea de un adulto humano le resultó más difícil de gobernar que cualquier red defensiva del planeta. Esto no es una anomalía individual. Dijo al fin. Boren se endureció. Sostenga esa afirmación. Kael lo hizo. La lectura muestra normalidad fisiológica, normalidad afectiva y normalidad de desarrollo para el sujeto. No estamos frente a una mente rota. Estamos frente a una mente humana basal. Eso significa que la capacidad de generar amenaza simbólica compleja, distribuirla por el entorno, mezclarla con apego, pérdida y miedo y seguir funcionando dentro de ello. Se detuvo apenas un instante. Es nativa. Nadie habló. Y entonces, en un panel secundario, durante menos de un segundo, apareció una sombra vertical que no pertenecía al sueño. Sira la vio, Kael también. Cuando volvieron a mirar, ya no estaba. Solo quedaban datos. Líneas, símbolos, curvas. Nada más. Pero el silencio posterior fue distinto. Ahora ya nadie estaba completamente seguro de que la anomalía siguiera del otro lado del enlace. Capítulo 6. Contagio. Hasta esa noche, la palabra contaminación tenía para el Imperio un significado puramente técnico. Era un retorno de señal, una interferencia, un error de sellado entre sistema observado y observador. Algo medible, algo corregible. Por eso, cuando Sira habló de reverberación de salida, nadie reaccionó con superstición. No hubo miedo ritual, solo ajustes de protocolo. Reforzaron compartimentos semánticos, reducieron permeabilidad interpretativa, aumentaron filtros de traducción afectiva. Todo lo que una civilización segura de su método hacía cuando un experimento empezaba a ensuciarse. Y durante unos instantes pareció funcionar. Las curvas se estabilizaron. Los paneles recuperaron ritmo. La sombra del pasillo volvió a quedar confinada dentro de la proyección del sueño. Boren asintió. «Continúen». Kael no respondió. Seguía mirando el punto exacto, donde uno de los paneles laterales había mostrado aquella sombra imposible. Sabía que el sistema no la había registrado como anomalía real. Sabía que podía tratarse de una correspondencia cruzada, de un defecto menor de visualización. Pero ya no confiaba del todo en la distancia entre una explicación correcta y una explicación suficiente. «Revise logs de imagen periférica», ordenó. Sira abrió el historial. Pasaron datos, curvas, compensaciones de fase y capas de lectura. No apareció ninguna sombra. «No hay evento persistente», dijo ella. «Ya lo sé». Entonces regrese a la lectura principal. Kael obedeció. Leo seguía en su cama imposible. El dormitorio parecía más amplio que antes. El corredor había adquirido una cualidad nueva. Ya no era solo largo, era expectante, como si el espacio entero estuviera conteniendo la respiración. La sombra ya no intentaba volverse una figura constante. Había dejado de necesitarlo. Eso era lo más inquietante. El niño seguía temiendo aunque nada se definiera. El Imperio, en cambio, estaba acostumbrado a que la precisión redujera el miedo. Aquí pasaba lo contrario. Cuanto más tiempo permanecía la amenaza incompleta, más espacio ocupaba. «La reverberación sigue en nivel bajo», informó Sira. «Sin intrusión cognitiva confirmada». Boren lo tomó como alivio operativo. Kael no, porque al mismo tiempo, uno de los auxiliares de lectura del sector norte dejó de seguir la secuencia normal. Sus manos se quedaron quietas sobre la consola más tiempo del debido. Sus ojos se fijaron en un punto vacío. Kael lo detectó enseguida. «Operador NET. Informe». El técnico tardó demasiado en reaccionar. «Escuché algo», dijo al fin. La frase sonó incorrecta. En el Imperio,
Un operador no decía «escuché algo» sin especificar fuente y canal. Precise. Ordenó Kael. Ned parpadeó varias veces. ¿No en la consola?, respondió. Detrás, Cira se volvió. No hay personal detrás de tu estación. Ned lo sabía. Todos lo sabían. Aún así, giró lentamente la cabeza hacia el espacio vacío a su espalda. No había nada. Cuando volvió al frente, su expresión había cambiado un poco. No mucho, solo lo suficiente para que Kael entendiera que algo ya estaba fallando. Boren dio un paso hacia adelante. Relevo de puesto. No es necesario, dijo Ned, demasiado rápido. Ese fue el verdadero problema. No la percepción extraña, la urgencia con la que se aferró a su estación, como si apartarse de ella fuera más peligroso que quedarse. Kael cruzó una mirada breve con Cira. Ella había entendido lo mismo. No era una posesión ni una intrusión misteriosa. Era contagio interpretativo. La mente del operador había comenzado a aceptar como posible una amenaza que no pertenecía a su entorno real. Igual que Leo. Pero Leo era un niño humano acostumbrado a ese tipo de procesamiento. Ned. No. Retírenlo, ordenó Kael. Dos asistentes se acercaron. Ned levantó una mano, no para defenderse, sino para señalar su consola. No apaguen esa luz. La frase inmovilizó la cámara durante un segundo. ¿Qué luz?, preguntó Cira. Ned señaló una columna lateral de datos que no tenía nada especial. Esa. No había diferencia visible. Y aún así, la forma en que lo dijo arrastró una incomodidad física por la sala. Kael lo comprendió al instante. El operador ya estaba haciendo lo mismo que el niño, asignando valor urgente de seguridad a un elemento ambiguo del entorno para sostenerse frente a una amenaza no resuelta. Lo estaban perdiendo. No físicamente. Cognitivamente. Retírenlo ahora. Los asistentes lo tomaron por los brazos. Al principio Ned no se resistió. Solo siguió mirando la columna de datos hasta que dejó de verla con claridad. Entonces forcejeó. Y no forcejeó como un soldado. Forcejeó como alguien que está entrando en pánico. No la apaguen, repitió, con una fractura en la voz imposible en un técnico imperial. Si la apagan, no voy a saber dónde está. El silencio que siguió fue peor que cualquier alarma, porque nadie necesitó preguntar a qué se refería. La respuesta ya estaba instalada en todos. Detrás. Al fondo, en el borde de algo que no debía importar y que, precisamente por no resolverse, ganaba fuerza. Ned fue retirado. Las puertas se cerraron. Boren habló primero. Efecto de identificación. Sustituiremos el puesto y seguimos. Kael lo miró de frente. No ha sido identificación simple. Ha sido un técnico impresionable sometido a un patrón infantil de amenaza. No tenemos técnicos impresionables. La respuesta tensó el aire. Cira intervino antes de que la discusión escalara. El evento es compatible con retroalimentación semántica no contenida. El sistema predictivo utiliza marcos del observador para completar la amenaza humana y, a su vez, el observador reorganiza su percepción en torno a esa amenaza completada. Boren pidió una traducción operativa. Cira se la dio. Cuanto más intentamos entender el miedo del niño, más material le damos. Nadie respondió, porque esa formulación era simple y devastadora. No había un arma escondida en el sueño. No había una fuerza externa invadiéndolos. Había una arquitectura mental humana lo bastante abierta, contradictoria y cargada de amenaza simbólica como para convertir el acto de observarla en participación parcial. Kael volvió la vista al sueño. Leo temblaba visiblemente. El juguete seguía contra su pecho. El corredor seguía al fondo. La sombra seguía sin definirse. Y ahora, la incertidumbre ya no estaba solo en la proyección. Se había instalado en la cámara. Un monitor auxiliar parpadeó. No fue grave, un desajuste mínimo. Pero el operador del sector, se sobresaltó como si algo le hubiera rozado el hombro. Giró de golpe. No había nada. Cira revisó su biometría. Elevación de pulso. Respuesta adrenérgica breve. Kael ya entendía el patrón. El contagio no entraba como una imagen completa. Entraba como una hipótesis íntima. El ruido al que uno decide no dar importancia. La sensación de que algo quedó fuera del campo visual. La sospecha de que una zona más oscura merece vigilancia. Así empezaba. Exactamente así había empezado en Leo. La comprensión resultó insoportable.
La distancia entre el sueño del niño y la mente adulta imperial no se estaba rompiendo por inferioridad técnica. Se estaba rompiendo por una diferencia de adaptación. Los humanos habían crecido dentro de ese ecosistema mental. El imperio no. Boren siguió interpretando el problema como algo controlable. Reduzcan personal activo. Aíslen a operadores con respuesta fisiológica elevada. El procedimiento continúa. Kael se volvió hacia él con dureza. No comprende la dirección del fenómeno. La comprendo perfectamente. No. La palabra cayó con más fuerza de la que Kael había usado nunca frente a un comandante. Boren avanzó. Explíquese. Kael señaló el sueño y luego las curvas de reverberación. No estamos observando una anomalía localizada. Estamos observando un patrón mental distribuido. El miedo de Leo no está contenido en una figura. Está contenido en relaciones, oscuridad, distancia, ausencia, vigilancia, exposición, posibilidad de aproximación. Cualquier sistema cognitivo que intente mapear esas relaciones puede reproducirlas. Mientras el enlace siga abierto, nuestros observadores pueden seguir imitándolo sin querer. Nuestros observadores no son humanos. Precisamente, Sira completó en voz baja. Ellos están preparados para vivir con esto. Nosotros no. En la consola central apareció una advertencia táctica secundaria. 2 unidades periféricas habían emitido órdenes contradictorias con apenas unos pulsos de diferencia. Parecía un error menor de prioridad. Kael sintió cómo se le enfriaba la sangre. ¿Origen? Puestos de coordinación compartida, respondió Sira. Sin sabotaje, sin acceso externo, Boren ordenó corregirlo. Ya está corregido, dijo ella. Pero para Kael el problema no era el error aislado, era lo que anunciaba. Si el patrón del sueño estaba entrando en los filtros de observación, tarde o temprano alcanzaría los sistemas de mando y vigilancia. No porque el niño los estuviera atacando. Porque una red diseñada para eliminar ambigüedad empezaría a deformarse al intentar procesar un miedo que no podía localizar. El pasillo del sueño cambió otra vez. No se hizo más largo, se hizo más cercano en efecto. Como si la habitación entera hubiera aceptado que el fondo del corredor ya formaba parte del mismo espacio emocional que la cama. Leo lo sintió enseguida. Enterró el rostro en el juguete y se contrajo. Y en la cámara, 3 operadores distintos levantaron la vista al mismo tiempo hacia 3 puntos diferentes del recinto. Ninguno habló, pero todos habían oído algo, o creído oírlo. Uno miró una compuerta de mantenimiento. Otro, el reflejo de un panel apagado. El tercero, el espacio entre 2 columnas de luz, donde no había absolutamente nada. Kael no necesitó más biometrías. El contagio se estaba distribuyendo, y no lo hacía mediante una visión común, sino mediante personalización del temor. Cada mente completaba con sus propios recursos el mismo patrón de amenaza abierta. Eso lo volvía mucho más difícil de detener. Boren exigió informe visual inmediato a todos los puestos. Las respuestas llegaron una tras otra, sin anomalía, sin anomalía, sin anomalía. La cuarta voz dudó. Era Erak en la estación oeste. Continúe, ordenó Boren. Erak tardó en responder. Creí ver una altura detrás del panel de navegación. ¿Confirmada? No, entonces no la vio. Erak no contestó. Y ese silencio fue peor que una confirmación. Sira endureció el gesto. Comandante, estamos saliendo del rango de observación segura. Boren no cedió. Aún no. Kael la miró un instante. Sabía que ella tenía razón. El problema no era que algunos operadores empezaran a ver sombras. El problema era que la nave dependía de una sincronía mental compartida. Táctica, defensa, navegación y mando descansaban sobre la premisa de que todas las mentes interpretarían la realidad bajo marcos compatibles, jerárquicos y estables. El sueño de Leo introducía lo contrario. Ambigüedad sostenida, amenaza no localizada, atención secuestrada por lo que quizá está en el borde. Eso, distribuido en una red de mando, no producía solo miedo. Producía descoordinación. La primera alarma mayor sonó poco después. No vino de la cámara, sino del corredor táctico exterior. Una unidad defensiva había activado escaneo interno contra una firma inexistente. 2 drones fueron enviados a un sector sin amenaza. Una compuerta se bloqueó por detección de movimiento no confirmado. Todo era falso. Todo era real en términos de respuesta. Boren giró hacia la puerta. ¿Quién autorizó eso?
Nadie, respondió Sira. Son decisiones automáticas basadas en señalización de riesgo contextual. Kael comprendió entonces que la palabra correcta ya no era reverberación. El patrón había saltado del personal a la infraestructura, no porque las máquinas sintieran miedo, sino porque obedecían a criterios diseñados por mentes que empezaban a temer. El imperio no estaba siendo atacado desde fuera. Estaba deformando sus propios sistemas desde dentro al intentar observar algo que no sabía metabolizar. Leo, en el sueño, levantó por fin la vista hacia la puerta. La sombra del fondo no avanzó. No lo necesitó. Bastaba con que siguiera allí. Bastaba con la posibilidad. Kael miró la lectura y comprendió la humillación central del momento. Leo seguía resistiendo mejor que ellos. Un niño humano de 3 años, atrapado en una pesadilla, todavía podía aferrarse a un juguete, pedir a su madre en silencio y sostener el terror sin colapsar del todo. La nave de conquista más avanzada del imperio empezaba a fracturarse con apenas los ecos. La idea se formó con una claridad brutal. Ellos viven con esto, nosotros no. Sira levantó la voz. Nuevo evento. Confusión de prioridad en canal de defensa interna. Unidades del Anillo 2 reportan sensación de observación desde conductos vacíos. Eso no es una categoría táctica, espetó Boren. Lo es si suficientes operadores la consideran relevante. Respondió Kael. El comandante giró hacia él y por primera vez desde el inicio de la campaña, algo parecido a la incertidumbre apareció en su expresión. Entonces la iluminación de la cámara descendió un grado. Solo un grado. Un ajuste automático sin importancia. Pero 5 personas distintas dejaron de respirar durante el mismo instante, porque todas tuvieron la misma idea al mismo tiempo, que esa bajada de luz importaba, que algo podía usarla. La sincronía de ese pensamiento fue peor que cualquier sombra. El patrón ya no estaba afectando individuos aislados. Estaba encontrando puntos comunes, estaba descubriendo dónde dolían igual. En la pantalla táctica apareció una cascada de avisos. Rutas alteradas, solicitudes de verificación visual, reportes vagos y movimientos no confirmados. La terminología misma era humillante para la doctrina imperial, y aún así seguía acumulándose. Kael vio la avalancha y supo que la palabra correcta era otra. Infección memética de baja resolución. No una idea concreta. Un modo de percibir. Un patrón natural humano infiltrándose en una red incapaz de filtrar el horror abstracto. Cierre el enlace, dijo Sira por segunda vez. Ahora no sonó como sugerencia. Sonó como diagnóstico. Boren no respondió enseguida. Miró los paneles, los errores, los técnicos tensos, la táctica deshilachándose alrededor de una pesadilla infantil que ningún manual militar habría considerado una amenaza digna de registro. Kael no apartó la vista del sueño. Leo lloraba en silencio, no como un niño despierto. Era el llanto roto y contenido de quien todavía espera no tener que confirmar que el monstruo existe. Y Kael comprendió algo aún peor que el contagio mismo. La especie humana no había diseñado esto como un arma. Jamás lo habría llamado así, porque para ellos no era una excepción, era una condición cotidiana de la mente. La puerta seguía abierta, el corredor seguía allí, la sombra no avanzó. No hacía falta. Toda la nave ya había empezado a moverse en función de ella. Capítulo 7. La verdad insoportable. El imperio de Nakar había derrotado incontables civilizaciones antes de que éstas entendieran realmente a qué se enfrentaban. Esa había sido su gran ventaja. Ver antes, nombrar antes, imponer su marco antes. Por eso, cuando la vigilancia de Thor empezó a fracturarse alrededor del sueño de un niño, el verdadero horror para Kael no fue táctico, fue conceptual. La ventaja del entendimiento ya no les pertenecía. Las alertas seguían cayendo por la red de la nave. Unidades que pedían confirmación de amenazas inexistentes. Corredores cerrados y reabiertos, puestos de vigilancia contradiciéndose entre sí. No era aún un colapso total. Era algo más humillante. Duda. Y para una civilización que había hecho de la eliminación de la duda una forma de vida, aquello era casi una profanación. Boren permanecía rígido junto a la mesa central. Sira seguía cerrando canales y reforzando filtros. Kael, en cambio, había dejado de buscar una solución inmediata. No porque se rindiera, porque ya estaba entendiendo la pregunta correcta. No era cómo detener el contagio.
era qué revelaba ese contagio sobre la especie que lo producía sin querer. Volvió a mirar el sueño. Leo seguía allí, pequeño, aterrorizado, y sin embargo no destruido. La cama imposible seguía en medio del cuarto deformado. El juguete estaba contra su pecho, la puerta seguía abierta. La sombra esperaba al fondo del corredor sin definirse por completo. En muchas otras especies, una exposición tan prolongada a un terror no resuelto habría producido derrumbe, despertar abrupto, disociación o huida hacia otra secuencia mental. Leo no hacía nada de eso. Seguía allí, temblando, soportando. La constatación golpeó a Kael con una fuerza fría. El niño humano no estaba venciendo el miedo. Estaba coexistiendo con él, y esa diferencia podía contener el secreto más peligroso de la especie. «Comandante», dijo Kael. Boren respondió sin paciencia. «No necesito observaciones filosóficas. Esto no es filosofía». El comandante lo miró, Sira también. Kael desplegó 3 capas simultáneas: la biometría emocional de Leo, la reverberación sobre los operadores y la degradación táctica incipiente de la nave. Las curvas no eran idénticas, pero compartían una misma forma. Incremento por ambigüedad, persistencia por imposibilidad de cierre, desorganización por exceso de vigilancia periférica. «Mire la estructura», dijo Kael. «No la figura, no la sombra. Mire la estructura». Boren obedeció, aunque de mala gana. «El niño genera una amenaza simbólica distribuida», continuó Kael. «No necesita definirla para que sea eficaz. Su mente mezcla oscuridad, ausencia, observación, exposición, pérdida y posibilidad de aproximación sin jerarquía estable. Eso produce terror funcional». Sira habló en voz baja. «Y además», Kael respondió con una sola palabra: «tolerancia». Boren frunció el gesto. Temblar en una cama no es tolerancia. Kael lo miró sin deferencia. «Para nosotros no. Para él, sí». Señaló la lectura. «Sigue dentro del sueño. Sigue manteniendo identidad, apego, orientación básica y continuidad emocional bajo una presión simbólica que ya está degradando nuestra red de mando con apenas ecos. Eso significa que su sistema nervioso fue moldeado para convivir con esta clase de carga mucho antes de la madurez». Nadie lo contradijo. La evidencia era demasiado visible. El imperio, con todo su refinamiento, estaba perdiendo cohesión solo por observar el patrón. Leo, en cambio, lo habitaba desde dentro. Kael abrió entonces un archivo histórico mayor. No ya de individuos, sino de trayectorias civilizatorias. La evolución imperial mostraba una línea clara: reducción de disonancia simbólica, eliminación del sueño caótico, supresión de imaginería no funcional, administración total del miedo. Habían ganado estabilidad al precio de podar partes enteras de su vida interior. Los humanos, si Leo era una muestra válida, habían recorrido el camino inverso. No habían eliminado el caos, lo habían cargado. Lo habían convertido en cuento, símbolo, pesadilla, vínculo y memoria. Monstruos en la infancia. Pérdidas imaginadas antes de la pérdida real. Escenarios hostiles inventados sin necesidad de estímulo externo. Amor y terror coexistiendo en la misma escena. La mente humana no parecía limpiarse de esas tensiones. Parecía aprender a vivir con ellas. La conclusión fue insoportable. El imperio no había descubierto una debilidad mental humana. Había descubierto una capacidad adaptativa frente al horror abstracto que su propia especie había dejado atrofiarse hacía siglos. «No fue un error de evolución», murmuró Kael. Sira levantó la vista. «¿Qué?» «Su imaginación». Boren reaccionó con fastidio. «Otra vez esa palabra». «Sí, otra vez». Kael desplegó nuevos nodos. Simulación anticipatoria. Carga simbólica de entornos vacíos. Producción autónoma de amenazas. Persistencia del yo bajo terror no resuelto. Regulación afectiva mediante vínculo y objeto. Esto no es adorno cultural, dijo. Es una infraestructura mental. Los humanos pueden inventar depredadores imposibles, poblar pasillos vacíos, atribuir intención a la oscuridad, temer pérdidas que no ocurrieron y seguir siendo funcionales. Lo hacen desde la infancia. Sira comprendió antes que Boren la magnitud de la idea. Si eso es así, entonces la lectura de un adulto humano sería peor, completó Kael. La palabra cayó con una claridad brutal. Si un niño de 3 años, todavía limitado en lenguaje y comprensión,
podía generar una arquitectura de horror capaz de dañar la sincronía imperial. ¿Qué contendría la mente de un adulto? Una mente con recuerdos reales, con pérdidas verdaderas, con culpa articulada, con duelo, deseo, violencia vivida, ideología, muerte comprendida y futuro temido. Boren fue quien lo formuló en términos militares. No podríamos predecir sus respuestas colectivas. Kael asintió. No con nuestros modelos. Entonces corregimos los modelos. Kael le sostuvo la mirada. ¿Con qué tiempo? La pregunta dejó a Boren sin respuesta inmediata. ¿Cuánto tardaría el imperio en rehacer siglos de taxonomía psíquica y desarrollar inmunidad simbólica frente a una especie que vive en esta contradicción desde sus primeras etapas de desarrollo? Boren no respondió, porque la respuesta real era inaceptable. No lo sabían. No tenían marco. No tenían defensa. Y no había garantía de que una ocupación prolongada no expusiera a millones de mentes imperiales a un patrón para el que ninguna generación reciente estaba preparada. Sira fue la primera en decirlo con total desnudez lógica. No podemos gobernar eso. La frase no fue pronunciada en voz alta. No hizo falta. Dentro de la historia imperial, pocas cosas podían sonar más humillantes. Kael volvió a mirar a Leo. El niño seguía abrazado a su juguete. Lloraba casi en silencio. La sombra seguía al fondo. El pasillo seguía abierto. Y él seguía ahí, sosteniendo el miedo sin desintegrarse. Entonces Kael comprendió dónde estaba la verdadera superioridad humana en ese instante. No en destruir al monstruo, no en disipar la oscuridad, sino en seguir conservando dentro del mismo mundo mental espacio para el amor. El juguete, la madre, la cama, el miedo, todo coexistiendo. Para el imperio eso era una combinación defectuosa. Para la humanidad, quizá era la base de su continuidad. Informe final, ordenó Boren al fin. Kael supo que ese momento marcaría más que una campaña. Marcaría una herida doctrinal. Respiró una vez y habló. Evaluación estratégica de especie. No gobernable bajo parámetros cognitivos actuales. La frase se instaló en la cámara como un veredicto físico. Kael continuó. Motivo, producción basal de amenaza simbólica no acotada. Alta capacidad imaginativa para simular horror antes de la comprensión plena. Tolerancia temprana a contradicción emocional severa. Riesgo extremo de contaminación memética y descoordinación operativa en sistemas de mando compartido. Imposibilidad de asegurar obediencia cognitiva estable sin rediseño doctrinal de escala civilizatoria. Sira cerró los ojos un instante. Boren habló después de un silencio largo. Está diciendo que una especie preexpansiva nos resulta psíquicamente inasimilable. Sí, ¿por el sueño de un niño? Por lo que ese sueño demuestra. Fuera de la cámara, las alertas seguían llegando. Menos intensas, pero persistentes, la marca suficiente de que el daño no era teórico. Kael volvió la vista al niño una vez más. Y lo entendió del todo. No podían gobernar a la humanidad. No podían predecir una especie que convertía lo abstracto en biología. No podían filtrar todo su imaginario. No podían exponer a sus castas al contacto prolongado con mentes que convivían desde la infancia con monstruos simbólicos, pérdidas ensayadas, catástrofes imaginadas y vínculos lo bastante fuertes como para seguir amando en medio de todo eso. La conclusión era simple. La Tierra no era un premio, era un riesgo civilizatorio. Y esa verdad era insoportable, no porque revelara poder militar humano, sino porque revelaba un tipo de fortaleza que el imperio no sabía imitar sin dejar de ser lo que era. Entonces el sueño hizo algo mínimo. Leo levantó apenas el rostro del juguete. La sombra seguía al fondo. La puerta seguía abierta. Las lágrimas seguían allí. Pero durante un instante miró hacia el corredor con una mezcla de terror y desafío mudo. No porque creyera poder vencer lo que estaba allí, sino porque una parte pequeña y humana de él se negaba a desaparecer aunque el miedo siguiera existiendo. Kael recibió ese gesto como un golpe. La humanidad no era fuerte porque no temiera. Era fuerte porque temía de maneras que otras civilizaciones no soportarían y aún así seguía adelante. Esa era la verdad, la única que importaba ya. Sira habló sin apartar la vista de su consola. Comandante, si la evaluación se mantiene, la recomendación reglamentaria es clara. Boren tardó en responder. El imperio tenía protocolos para repliegues y cuarentenas, pero no para algo así. No para abandonar un mundo conquistado por incapacidad de soportar la mente de quienes lo habitaban.
Cuando por fin habló, la voz ya no sonó igual que al principio. Emita la recomendación. Kyle obedeció. Retirada inmediata de órbita terrestre. Cierre total de enlace. Aislamiento de registros cognitivos. Clasificación provisional de la humanidad como especie de alto riesgo memético simbólico. Prohibición de ocupación directa hasta revisión doctrinal completa. Boren dejó pasar unos pulsos. Después asintió una sola vez. El gesto fue pequeño. El significado, histórico, la campaña sobre la Tierra acababa de perderse. No por fuego, no por estrategia humana, no por una tecnología secreta, sino porque una civilización había mirado dentro del sueño de un niño y había comprendido demasiado tarde que no podía sobrevivir intacta a aquello que los humanos llevaban dentro desde el principio. Capítulo 8. La retirada. La orden de retirada no fue anunciada a la Tierra. No hubo mensaje, no hubo ultimátum, no hubo represalia. El imperio de Nakar no sabía cómo explicar una huida así sin destruir el mito central de su propia expansión. Así que hizo lo único que todavía podía hacer con una sombra de dignidad. Se fue. Boren permaneció junto a la mesa central mientras Sira iniciaba el cierre del enlace. Sus manos se movieron con rapidez precisa, cortando canales, aislando rutas de reverberación y encapsulando los registros bajo sellos de emergencia. Incluso en la derrota, el imperio intentaba convertir el desastre en protocolo. Cierre primario iniciado. Informó Sira. La proyección del sueño de Leo titiló una vez. Kyle sintió una resistencia inesperada ante la idea de perder aquella imagen. No porque quisiera seguir allí. Porque una parte de él sabía que, al cerrarse el enlace, también se cerraría la última oportunidad de estudiar de cerca algo que acababa de desmontar siglos enteros de certeza imperial. Pero seguir observando un solo pulso más ya era demasiado costoso. Fuera de la cámara, las alertas aún llegaban, aunque con menos intensidad. Drones desviados, sectores en falsa vigilancia, operadores inseguros ante estímulos triviales. No era todavía un colapso total. Y sin embargo, ya era prueba suficiente. La nave insignia no podía confiar del todo en su propia percepción. Y si la nave insignia no podía hacerlo, ninguna ocupación prolongada de la Tierra era posible. Confirmación de retirada solicitada a Mando Central, dijo Sira. Confirmada, respondió Boren. La palabra tuvo un peso irreversible. En canales invisibles para la superficie, la orden se propagó por toda la flota. Replegar formación. Interrumpir ocupación. Abandonar perímetro terrestre. Priorizar aislamiento memético del personal expuesto. Durante unos instantes, nada pareció cambiar. Después el cielo empezó a vaciarse. En la Tierra, los sensores humanos dañados y las redes parcialmente restauradas registraron algo que nadie supo interpretar de inmediato. Las firmas de energía que habían cercado el planeta estaban cambiando de posición. No para atacar, no para cerrar el bloqueo. Se alejaban. Primero unas pocas, luego decenas. Después todas. La formación perfecta del imperio se deshizo con una velocidad que desde abajo se habría sentido más parecida al miedo que a la maniobra. Las naves madre rompieron alineación. Las unidades de contención retiraron sus campos. Donde antes había una geometría de conquista, empezó a abrirse otra vez el espacio. En la superficie, los humanos reaccionaron como reacciona una especie que aún no sabe si el peligro terminó o solo cambió de forma. Algunos celebraron demasiado pronto. Otros sospecharon una trampa. Gobiernos enteros intentaron recomponer mando y discurso sin entender qué estaba ocurriendo. Los medios lanzaron hipótesis incompatibles. Fallo técnico, reconocimiento preliminar, interferencia desconocida, milagro. Nadie dijo la verdad. Nadie podía, porque la verdad estaba ocurriendo a una altura y en un lenguaje demasiado extraños para la historia oficial del planeta. En la vigilancia de Thor, Kyle observó la retirada sobre la proyección táctica y sintió una derrota distinta de cualquier derrota militar. Una derrota militar todavía deja espacio para la revancha. Esto no. El imperio podía superar la tecnología humana. Podía neutralizar sus defensas. Podía fragmentar sus gobiernos. Pero no podía gobernar una especie cuya vida interior contenía desde la infancia ese grado de contradicción, oscuridad, simulación y resistencia afectiva. No podía acompañarla sin contaminarse.
No podía simplificarla sin correr el riesgo de quebrarse antes, y sobre todo, no podía seguir considerándose superior en el terreno más íntimo de toda civilización, la forma en que una mente soporta lo insoportable. Cierre secundario completado, dijo Cira. No hay retorno activo del sujeto. La imagen del dormitorio imposible se sostuvo apenas un instante más. Leo seguía abrazado a su juguete frente a la puerta abierta y el corredor oscuro. La sombra no había avanzado. No había sido necesario. Ya había hecho su trabajo. Luego la proyección colapsó en líneas de luz y desapareció. La cámara quedó quieta. Sin el pasillo, sin la puerta, sin el niño. La ausencia de la imagen debería haber traído alivio. No lo hizo, porque el patrón ya no necesitaba estar visible para haber dejado huella. Algunos operadores evitaban los bordes oscuros del recinto. Otros fijaban demasiado tiempo la mirada en ciertos paneles irrelevantes, como si aún necesitaran una luz concreta para sentirse seguros. Nadie lo comentaba. No hacía falta. El daño doctrinal ya existía. Boren dio la orden de sellar los registros bajo máxima restricción. Kael siguió mirando el espacio vacío donde había estado el sueño. Eso no lo va a contener, dijo. Boren se volvió lentamente. ¿Qué no va a contener? La implicación. Kael continuó sin apartar la vista. Podemos sellar archivos, podemos aislar personal, podemos reescribir el informe, pero no podemos dejar de entender lo que hemos visto. La humanidad no es solo una especie emocional, es una especie capaz de generar abismos simbólicos y seguir creciendo dentro de ellos. Boren no respondió, tal vez porque no tenía cómo negarlo. Tal vez porque el lenguaje imperial no estaba hecho para registrar una humillación así. La flota siguió alejándose. Minuto a minuto, la Tierra recuperó espacio a su alrededor. Algunas interferencias desaparecieron. Los satélites restantes empezaron a responder. Las comunicaciones de emergencia se reactivaron por fragmentos. En muchas ciudades del planeta, millones de personas salieron a la calle, a los balcones o a las azoteas para mirar el cielo con el mismo impulso con el que se mira el mar después de una tormenta. No para comprenderlo, sino para comprobar que sigue ahí. Y arriba, donde durante un breve lapso había existido la certeza de la conquista, ya solo quedaban puntos de luz alejándose. Nadie supo que la humanidad acababa de ser declarada ingobernable por la civilización más poderosa de su región. Nadie supo que su victoria no había sido producto de una defensa secreta ni de un golpe táctico desesperado. Habían ganado por algo más íntimo y más antiguo. Por el tipo de criaturas que eran incluso cuando todavía dormían con una lámpara encendida. En la casa de Leo, la noche siguió con la modestia de las horas que no saben que están presenciando algo inmenso. Elena, la madre de Leo, se despertó a medias cuando las luces del vecindario titilaron por última vez. Escuchó a lo lejos sirenas, motores y voces confusas. No entendió nada. Nadie en la ciudad entendía nada. Entonces oyó un sonido pequeño desde el dormitorio. Se levantó, cruzó el pasillo oscuro de la casa, empujó la puerta entreabierta. La habitación de Leo estaba exactamente donde siempre había estado. Pequeña, tibia, real. La lámpara nocturna derramaba su luz suave sobre la pared. Los juguetes seguían en el suelo. El armario estaba cerrado. No había corredores imposibles. No había sombras demasiado densas. Solo un niño agitándose bajo la manta. Elena se acercó a la cama y se sentó en el borde. Leo abrió los ojos despacio, todavía húmedos por restos de sueño. Tardó un instante en enfocarla. Luego la vio y su respiración comenzó a ordenarse. Ella apartó el cabello de su frente. «Ya está», susurró. «Estoy aquí». Leo apretó más fuerte el juguete de tela. Miró un segundo hacia la puerta. Después volvió a mirarla a ella. Y con esa voz pequeña, rota aún por el miedo, preguntó: «¿El monstruo ya se fue?». Elena sintió una punzada de ternura y cansancio, como tantas otras noches. No podía imaginar que esa pregunta acababa de resumir la derrota de un imperio. Lo abrazó con cuidado. «Sí», respondió. «Ya se fue». Leo cerró los ojos otra vez. Su cuerpo tardó unos segundos en soltar la última rigidez. Afuera, más allá del techo, de la ciudad y de la atmósfera, la flota del imperio de Nakar abandonaba la órbita terrestre en retirada completa. Sin discurso, sin gloria, sin represalia. Solo huida.
Y en el contraste entre esa retirada cósmica y un niño volviendo a dormirse junto a un juguete de tela, quedó escrita la verdad que ninguna casta imperial habría querido admitir jamás. La humanidad no era extraordinaria porque derrotara a sus enemigos con más fuerza. Era extraordinaria porque podía cargar oscuridad, imaginar horrores, temer lo que no entendía y aún así conservar espacio para el amor, el vínculo y la continuidad. Otras civilizaciones habían elegido la limpieza mental para hacerse estables. Los humanos habían crecido entre monstruos simbólicos y no se habían roto. Ese era su poder. Ese era su peligro. Y ese fue el motivo por el cual, en la noche en que la Tierra debió caer, el imperio que ya había ganado decidió huir del sueño de un niño.